Muy bien, muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos en esta ocasión en Tesoros de la Biblia, en el discurso No lo diga. Y mire que es muy interesante esta información. ¿Por qué es no lo diga? Mire, cuando nosotros utilizamos nuestra lengua, podemos hacerla de varias y diversas maneras. Y en ocasiones, siempre es mejor callar en lugar de hablar. Tanto la integridad de los rectos como la maldad de los inicuos repercute en otra persona. ¿Quién puede negar que la calumnia, el chisme malicioso, el habla obscena y la conversación ociosa perjudican a los demás? Por otro lado, el habla del justo es pura, bien pensada y considerada. Se le libra por conocimiento, pues su integridad le aporta los razonamientos necesarios para demostrar que sus acusadores mienten. Así es que piensen esto, hermanos. Piense en que de su boca pueden causar, cuando es para mal, muchas cuestiones como el chisme, la calumnia, el habla obscena o el conversar ociosamente. Y por supuesto uno puede ayudar a las personas con la misma voz. Esto es como lo dice el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 9. Lo tiene usted en pantalla, dice lo siguiente: con su boca, el apóstata lleva a su prójimo a la ruina, pero con conocimiento se libra a los justos. Así es que debemos tomar en cuenta lo siguiente: si va a utilizar la boca, no digas nada que pueda hacerle daño a su prójimo. Qué importante es esto, hermanos, porque las congregaciones somos comunidades de una diversidad de personas. Y en ocasiones, por el pecado heredado, cometemos errores como estos. Por eso se nos pide que si vamos a hacer algo bueno con nuestra voz, la utilicemos de manera apropiada. Cuando no, mejor no. Ahora mire, los ciudadanos rectos en un pueblo, en una comunidad, los ciudadanos rectos promueven la paz y el bienestar. También edifican a otros miembros de la comunidad. Sin embargo, quienes hablan de manera calumniadora, dañina o errónea provocan malestar, infelicidad, desunión y problemas, particularmente si son personas influyentes. Ese pueblo sufre desorden, corrupción, deterioro moral y quizás también económico. Una congregación en la que ejercen influencia personas espirituales, rectas y guiadas por su integridad, constituyen una comunidad feliz, una comunidad activa y servicial que honra a Dios. Jehová bendice a dicha congregación y ésta prospera espiritualmente. De vez en cuando, puede que haya unos pocos que quizás se sientan descontentos e insatisfechos, que encuentren faltas y critiquen con amargura la forma en que se hacen las cosas. Estos se asemejan a una raíz venenosa que puede extenderse y envenenar a otros que no habían sido afectados en un principio. Y mire que esto es así. Puede ser que usted sea maduro. Puede ser o que se le considere maduro. Puede ser que sea un nombrado. Puede ser que usted sepa algo que solamente le corresponde a 2 personas. Pero ¿qué sucede cuando se esparcen cosas que solamente usted sabe? Que solamente usted supo si era un nombrado. ¿O qué sucede cuando la persona empieza a decir una serie de calumnias? Pues como se ve ahí, dice que la comunidad está descontenta. Lo que hace es que las personas
dice ahí, es como una raíz venenosa. Y si ésta se extiende y envenena a otros, que no, fíjese lo que dice, que no habían sido afectados en un principio, pues entonces el asunto se pone complicado. Así es que piense y medite antes de hablar. Esto lo vemos en Proverbios capítulo 11, versículo 11. La bendición de las personas rectas pone en alto a una ciudad, pero la boca de los malvados la derriba. ¿Nota el punto hasta dónde puede llegar? Por eso, si va a utilizar la lengua, no diga nada que pueda causar divisiones. Y mire, la organización es tan clara que incluso tiene los medios para lograr esto. Y si esos medios no sirven, y si usted no está contento, pues incluso existen los medios para no soportar algo que usted no quiere. La realidad es que las personas están donde quieren estar. A nadie se le obliga a hacer algo que no quiera. Y si por alguna razón esa persona considera que ya no está a gusto en el lugar donde está, pues que ya no esté. Pero si va a estar en el lugar que considera que es apropiado, entonces aplique los principios bíblicos como el de Proverbios 11:11. No diga nada que pueda causar división. Mire, qué interesante información. Pero todavía tenemos más. A diferencia del que es falto de corazón, el hombre de discernimiento sabe cuándo guardar silencio. En vez de revelar confidencias, las encubre. Consciente del gran perjuicio que acarrea perder el control de la lengua, el que tiene discernimiento es fiel en espíritu. Es leal a sus hermanos en la fe y no divulga asuntos confidenciales que pudiera ponerles en peligro. Estas personas íntegras son muy valiosas para la congregación. Ahora, creo que usted ya va entendiendo sobre a quién está hablando cuando escuchamos esta información. Ahora bien, mire, vea esto. Esta información va encaminada a los que saben cosas confidenciales. Y si bien un hermano que no es nombrado pudiera enterarse de algo que es confidencial, esto tiene más que ver con los que son ancianos. Los ancianos en la congregación, cuando arreglan los asuntos entre los hermanos que han cometido quizás un mal, solamente ellos lo saben. Así es que si divulgan la información que solo le corresponde al grupo de ancianos que formó o que se formó para ver ese asunto, eso estaría siendo como lo que estamos leyendo ahora. Es fiel en espíritu si guarda silencio, pero si no lo hace, entonces las personas que no deberían de saber del asunto ahora lo saben y lo que hacen es poner en peligro a la congregación. Puede causar división o alguna otra situación peor. Por eso siempre se pide que las personas sepan del asunto y entre ellos bíblicamente resuelvan el asunto. Ahora seamos muy claros. Hay asuntos que son muy complicados, que en ocasiones incluso tendrían que venir a la luz con relación a las autoridades correspondientes. Aquí de lo que se trata es que el asunto se resuelva. Y si este asunto para resolverse tiene que estar implicada una autoridad legal para resolver el asunto, pues entonces que la persona decida eso, la persona afectada.
ella tomará la decisión de qué es lo mejor en relación con esto. Pero que una persona esté divulgando cosas que solamente se le confiaron a ellos, eso es muy peligroso. Por eso dice el libro de Proverbios, capítulo 11, versículos 12 y 13. El hombre al que le falta sensatez trata con desprecio a su prójimo, pero el que tiene auténtico discernimiento se mantiene callado. El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales, pero la persona confiable debe guardar una confidencia. Y así, entre las autoridades de la congregación y las legales se pueden resolver los asuntos, cuando así tenga que ser. La gran mayoría de los asuntos son en cuanto a la congregación, pero si algunos tenga que estar una autoridad para resolver el asunto, pues entonces así se tendrá que hacer. Por eso, no revele ningún asunto confidencial. Mire, para meditar, ahí tenemos a dos hermanos y uno quizás esté revelando algo. Ahí viene otra persona muy alegre, ¿verdad? Y la verdad es que su alegría sería bueno conservarla. Pero ¿qué sucede si él escucha algo que no debería de escuchar? Por eso se nos pide que meditemos en Lucas 6:45. Lo tiene usted en pantalla. Una persona buena saca buenas cosas del tesoro de bondad de su corazón, ¿verdad? Porque en el corazón podemos sacar cosas buenas, es decir, podemos tener un habla correcta porque el corazón es correcto. Pero una persona mala saca cosas malas de su tesoro de maldad, porque su boca habla de lo que abunda en su corazón. Así es que si la persona no es una persona que sea sensata y aparte de eso en su corazón ya sembró cierta situación, pues puede que saque cosas malas de su corazón. Y la persona que es buena, pues evidentemente saldrán cosas buenas de su boca. Incluso actuará de manera sabia. Por eso, según las palabras de Jesús encontradas en Lucas 6:45, con esta pregunta nos ayuda a meditar, que nos ayudará a no hacerles daño a otros con lo que decimos. Bueno, sin lugar a dudas esto da para mucho, hermanos. De hecho, vamos a ver en esta misma reunión, en la parte de vida y ministerio cristiano, no, nuestra vida cristiana más bien, vamos a estar viendo un video en relación con el chisme, en relación de malinterpretar las cosas y cómo estas cosas se pudieron haber evitado si las personas siguen los principios bíblicos. Va a estar muy interesante ese video. De hecho, yo le invito a verlo porque lo tenemos también para que usted pueda comentar. Se va a hacer ahí una serie de preguntas y usted puede comentar con relación a este. Así es que le invitamos a verlo para que pueda sacar provecho de esto. Mientras tanto, esta es la información que tenemos en relación con el discurso. No lo diga. Si usted no va a decir cosas buenas, mejor no las diga. Muy bien, pasemos al siguiente video en relación con busquemos perlas escondidas. Que mire, el capítulo 11 de Proverbios pues habla de esta situación. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en 10 perlas para comentar de la semana del 28 de abril al 4 de mayo. Bueno, la idea es que usted pueda comentar en las reuniones. Y para esto vamos a mostrar lo que es esta parte. De acuerdo a la primera pregunta que se va a tener en esta parte, está basada en el Proverbios 11:17. Que hace referencia a lo siguiente: el hombre bueno se beneficia a sí mismo, pero la persona cruel se perjudica a sí misma.
¿Cómo se beneficia a sí misma la persona que es buena? Bueno, mire, la revista Despertar del 20 de enero, en la página 11, y el recuadro hace referencia a lo siguiente, mire. Cuando somos bondadosos con otros, nuestra salud mejora y somos más felices. Por ejemplo, podemos disminuir el estrés si somos considerados con nosotros mismos. Así que no nos exijamos demasiado. Tampoco nos menospreciemos ni nos critiquemos con dureza. Más bien hay que seguir el consejo que dijo Jesús en Marcos 12:31. Jesús dijo: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Así es que qué interesante respuesta con relación a ser bondadosos con otros, porque nos hace felices, pero también a no ser demasiados críticos con nosotros. Hay que ser honestos, que es lo que vamos a aprender en toda la reunión con nosotros mismos, y a ser honestos con nuestras palabras, con nuestras acciones, porque nuestras acciones pueden causar problemas con otros. Y bueno, ahí lo vamos a ver en un video en la reunión de esta semana. Muy bien, pues ahora mire, vamos a pasar a las perlas. Vamos a pasar ahora a qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana. Mire, le propongo 10, las vamos a ver y usted puede tomar una, ¿verdad?, para que pueda comentar, y si no, al menos para que usted lo tenga como conocimiento en relación con la Biblia. Mire, la primera de ellas es esta. Se basa en el Proverbios capítulo 11, versículo 1. Dice lo siguiente: Jehová detesta una balanza fraudulenta, pero una pesa exacta es un placer para él. El comentario es el siguiente: la prosperidad de los que se valen de una balanza defraudadora o de prácticas fraudulentas puede ser tentadora, pero ¿de verdad desearíamos pasar por alto las normas de Jehová en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo, empleando métodos comerciales poco éticos? No. Si nos guía la integridad, evitamos la falta de honradez, porque lo que agrada a Jehová es la pesa de piedra completa, pues el peso exacto denota honradez. Y mire que parece que estaba hablando de nuestros tiempos, ¿verdad? Porque pues por todos es sabido que las balanzas a veces de los comerciantes en nuestros tiempos, ya desde esos tiempos existía, no ha cambiado, ¿verdad? A veces los kilos son de a menos peso, ¿no? O las libras o las onzas es de menos cantidad. Así es que qué importante ser honrados si es que nosotros somos comerciantes, o si utilizamos alguno de estos aparatos, dar la cantidad exacta, porque en realidad a Jehová le gusta la honradez. Ahora mire, vamos a pasar al Proverbios capítulo 11, versículo 2. Esto refiere a esto. Cuando llega la arrogancia, llega también la deshonra, pero la sabiduría está con los modestos. Mire, el comentario podría ser este: sepa cuál es su límite. Siendo realistas, todos tenemos un límite de tiempo y energías, y no podemos hacer todo lo que quisiéramos por nuestros padres. Si los cuidados que necesitan son a sus padres los superan o los sobrecargan, pídele ayuda a los familiares, incluso a profesionales. Recuerde que para actuar sabiamente debemos ser modestos con lo que podemos hacer. Y mire qué ciertas son estas palabras, ¿eh? A veces nos sobrecargamos, pero su nombre lo dice, nos sobrecargamos. Es decir, hacemos cosas de más. Y ser modestos en cuanto a lo que sí podemos hacer y lo que no, nos ayudaría a que no nos sobrecarguemos. Claro, a veces se hace pues por la falta de dinero,
Pero créamelo, si usted lo platica con los familiares o con los hermanos en la congregación, muy seguramente va a obtener buenos resultados. Ahora mire, vamos a la perla número 3, Proverbios capítulo 11, versículo 4. Menciona lo siguiente: las riquezas no servirán de nada en el día de la furia, pero la justicia salvará de la muerte. El comentario es este: sería una insensatez trabajar arduamente para conseguir bienes materiales y no tener tiempo para el estudio, la oración, la asistencia a las reuniones y el ministerio del campo, las actividades que profundizan nuestro amor a Dios y fortalecen nuestra devoción a Él. Las riquezas, sea cual sea su cantidad, no nos librarán de la venidera gran tribulación. Solo lo conseguirán los rectos por su justicia. Y esto es algo bien interesante, hermanos, porque efectivamente, mire, el dinero, claro que sirve para mucho, por supuesto. Pero ya cuando nos vamos a las cosas frágiles del ser humano, como es la vida, una enfermedad mortal, o incluso, por supuesto, la misma muerte, es donde vemos que en realidad es muy frágil todo esto. Entonces, sería una pena que nosotros nos esforzáramos por eso, porque al final de cuentas, nada de eso va a servir. Así es que hay que ser equilibrados en este sentido. Y sobre todo, si usted va a ser desequilibrado, váyase por el lado de las reuniones, la oración, la asistencia al servicio del campo, las actividades que profundizan en el amor de Dios. Si usted va a ser disparejo, váyase por ese lado. Le aseguro que entonces, como dice al final, conseguirán la vida eterna los rectos por su justicia. Ahora mire, vamos a la perla número 4. Proverbios 11:7 dice lo siguiente: cuando un hombre malvado muere, su esperanza se desvanece y también se desvanece las expectativas basadas en su poder. El comentario es el siguiente: aparte de las esperanzas de menor importancia, que son normales y comunes para todos los humanos, están las esperanzas que son malas en sí mismas, como las que se abrigan con un fin inicuo. Por consiguiente, las esperanzas egoístas y las que están basadas en el fundamento falso del materialismo, mentiras, falta de honradez o en el poder de las promesas de los hombres, están condenadas al fracaso. Así es que eso es efectivamente algo sabio. Siempre las cosas del que planea lo malo acaban mal. Ahora mire, vamos a pasar a la perla número 5, basado en Proverbios capítulo 11, versículo 8. Menciona lo siguiente: al justo se le rescata de la angustia y el malvado ocupa su lugar. El comentario sería el siguiente: el exento de culpa no cae en su andar ni es atrapado en sus tratos. Su camino es derecho. Al final se le libra de la angustia. Puede que el inicuo parezca poderoso, pero no le espera esa liberación. Y mire que esto es cierto, por eso se nos invita a ser justos y rectos. Tarde o temprano, alguien que empieza mal y continúa haciendo el mal, pues acaba haciendo mal todo. De momento parece que al inicuo le va muy bien, ¿verdad? Pero créamelo, con el paso del tiempo no necesariamente es así. Pasemos a la número 6, basada en el Proverbios capítulo 11, versículo 9. Con su boca, el apóstata lleva a su prójimo a la ruina, pero con conocimiento se libra a los justos. El comentario de este proverbio es el siguiente:
¿Quién puede negar que la calumnia, el chisme malicioso, el habla obscena y la conversación ociosa perjudican a los demás? Por otra parte, el habla del justo es pura, bien pensada y considerada. Se le libra por conocimiento, pues su integridad le aporta los razonamientos necesarios para demostrar que sus acusadores mienten. Así es que mire qué interesante es todo esto. Efectivamente, siempre utilizar la boca para hacer el bien siempre será algo que Jehová lo vea. Y mire que durante toda esta reunión se trata de esto, de utilizar este aparato que puede ayudar o puede perjudicar, que es la boca. Vamos ahora a lo que es la número 7, Proverbios capítulo 11, versículo 14. El texto menciona esto. Cuando no hay orientación experta, el pueblo cae, pero con muchos consejeros las cosas salen bien. El comentario es este. Jehová suministra abundante alimento espiritual, preparado bajo la dirección del esclavo fiel y discreto. También recibimos mucha asistencia personal mediante los ancianos cristianos en nuestras congregaciones semejantes a pueblos. Pase lo que pase, estemos firmemente resueltos a andar en nuestra integridad. Y mire qué interesante es esto, porque efectivamente cuando hay muchos consejeros, pues hay ley, ¿verdad? Cuando es uno solo, pues a veces es su voluntad. Pero cuando hay muchos, entonces se puede llegar a cosas buenas. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la número 8. Proverbios capítulo 11, versículo 18. El texto menciona lo siguiente. El malvado obtiene ganancias engañosas, pero el que siembra justicia recibe una recompensa de verdad. El comentario es el siguiente. Al encontrar o al contar con la aprobación de Dios, el exento de culpa se encamina a la vida. Pero ¿qué le ocurrirá a la persona mala? Aunque mano esté a mano, en planear la traición, el malvado no quedará sin castigo. Qué excelente exhortación para sembrar justicia. Y eso es, hermanos, tarde o temprano, el asunto llega a su fin. Número 9, basada en Proverbios capítulo 11, versículo 22. El texto es el siguiente. Como un aro de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer bonita que le da la espalda a la sensatez. Es muy claro el texto. Nada tiene que ver con que alguien sea bonito, sino más bien a una mujer o a un hombre bonito, pero que le da la espalda a la sensatez. El comentario es el siguiente. ¿No es cierto que la mayoría de las personas que nos agradan y a las que admiramos tienen una apariencia bastante común? La clave de la felicidad verdadera no está en el atractivo físico, sino en la belleza interior que emana de cualidades piadosas permanentes. Por consiguiente, seamos sensatos y cultivemos dichas cualidades. Mire qué interesante perla. Así es que cuando alguien no es sensato, pues puede ser de apariencia agradable, pero si no es sensato, pues es como cuando se le pone un aro de oro en el hocico de un cerdo. No es algo bueno, ni atractivo, por supuesto. Ahora vamos a pasar a la número 10. Proverbios capítulo 11, versículo 25 menciona lo siguiente. El generoso prosperará y el que reconforta a otro será reconfortado. El comentario que usted pudiera dar es el siguiente.
Jehová se complace mucho cuando utilizamos generosamente nuestro tiempo y recursos para fomentar la adoración verdadera. Él abrirá las compuertas de los cielos y realmente vaciará sobre nosotros una bendición hasta que no haya más carencia. Solo hay que fijarse en la prosperidad espiritual de la que sus siervos disfrutan en la actualidad. Así es que siempre, mientras podamos, seamos generosos, hermanos. Y cuando hablamos de ser generosos, no estamos hablando de cosas que sean extremadamente valiosas. Generosos quiere decir que demos de acuerdo con nuestras circunstancias. A eso se refiere. Ser generosos en ese sentido. Y mire que después de salir al servicio y que alguien a 10 hermanos que salieron le ofrezca un vaso de agua a cada uno, es una gran generosidad. Y la realidad es que no fue caro. No tiene nada que ver con el precio de lo que usted da a la generosidad, sino más bien en el acto de compartir lo que tiene con los demás. Bueno, pues esto fueron las 10 perlas para comentar en relación con perlas escondidas de la sección de tesoros de la Biblia. Ahora mire, vamos a pasar a seamos mejores maestros y ahí vamos a ver cómo es que hay ejemplos de las 3 asignaciones, por supuesto, para que usted, si le toca tener esta parte, pues lo pueda dar. Vamos a ver esto. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en la parte de seamos mejores maestros, ejemplo de todos los discursos. Vamos a tener las 3 asignaciones, que es empiece conversaciones, haga revisitas y haga discípulos. Esto correspondiente a la semana del 28 de abril al 4 de mayo del 2025. Pues vamos a comenzar con la primera asignación, que es la de empiece conversaciones. Mire, tenemos 4 minutos para hacer esta parte. Es empiece conversaciones y el marco de circunstancias es una predicación informal. Busque la forma de contarle a la persona algo que aprendió recientemente en una reunión. Va usted a estar estudiando en el folleto Una obra de amor y la lección va a ser el 2, el punto 4, que lo tiene en pantalla. Es lo siguiente: tenga paciencia. No piense que tiene que ponerse a hablar de la Biblia enseguida. Espere al momento oportuno y saque el tema de forma natural. Quizás tenga que esperar hasta la próxima vez que hable con la persona. Así es que, mire, es muy interesante. Es la predicación informal y va a empezar una conversación. Se puede dar de muchas maneras porque las personas se acercan al exhibidor a tomar una publicación y de ahí se desarrolla pues toda la conversación. Por supuesto, usted tiene que hablar acerca de lo que aprendió en alguna de las reuniones recientes, pero no lo haga luego, sino busque, como dice la obra de amor, en naturalidad. Busque el momento apropiado, ¿verdad? Que no se vea forzado, sino el momento apropiado para que usted le pueda hablar sobre esta situación. Y mire, vamos a ver el ejemplo de cómo usted podría hacerlo. Buen día, señora Liz. ¿Tan temprano y ya haciendo las compras? Buen día, Lupita. Pues, ¿qué nos queda? Que comprar para la comida. Pero todo está bien caro. ¿Quién como los ricos? A ellos no les hace nada la carestía. Pues probablemente no, pero su trabajo les cuesta adquirir su dinero. Pues eso sí, pero pues algunos para obtener el dinero no les cuesta nada. Por ejemplo,
Mi compadre trabaja en el gobierno y pues siempre tiene dinero de sobra y ni hace nada. Mire, en realidad, aunque el dinero es necesario para ser ricos, no necesariamente se necesita de este. A ver, Lupita, ¿cómo? Sin dinero uno no puede ser rico. Mire, usted sabe, Liz, que yo soy testigo de Jehová y que voy a mis reuniones, y la semana pasada aprendí que podemos ser ricos en sentido espiritual. Por ejemplo, cuando ayudamos a los demás con nuestras cosas valiosas. ¿No es cierto que cuando vemos la necesidad de alguien y tenemos nosotros para ayudarlo, lo hacemos? Eso nos hace ricos. O también cuando nos bendice Dios con lo que nos da día a día. En realidad, aunque no somos ricos, con la bendición de Dios, sí lo somos. Ah, bueno, pues eso sí, Lupita, pues como dicen, Dios aprieta pero no ahorca. Pues si lo piensa bien, ni siquiera eso. Más bien somos felices porque Dios nos bendice. Mire, mire lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 10, versículo 22. Esta parte menciona lo siguiente: la bendición de Jehová es lo que enriquece, y con ella Él no trae ningún dolor. Sí, sí es cierto, Lupita. Pues al menos no tenemos una enfermedad grave o no pasamos hambruna como algunas personas. ¿Qué texto me dijo? Para que lo busque en mi Biblia. Pues ahí tiene, ahí puede usted tener esta parte para que usted lo pueda presentar y bueno, le pueda servir como una base o tomarlo, ¿va? Para que usted pueda dar su asignación, que fue la primera. Empiece conversaciones con la predicación informal. Ahora mire, vamos a pasar a la siguiente. Esta es haga revisitas y es la predicación informal. Puede presentar y analizar un video del kit de enseñanza, pero no lo ponga. Ya ve que nada más es como hacer que lo ponemos, pero en realidad por el tiempo no lo podemos poner. Así es que usted nada más hace referencia a él y luego pregunta qué le pareció. Ahora bien, va a estar trabajando en la lección en el punto número 3, es la 10.3, y ahí va a decir lo siguiente: es la paciencia y es intente algo diferente. Si al principio la persona no quiere aceptar un curso bíblico, porque entonces se le va a ofrecer, no la presione. Pero si lo ve apropiado, use videos o artículos para mostrarle cómo son nuestros cursos bíblicos y cómo le ayudaría a aceptar uno. Eso es algo interesante. Así es que mire, vamos a ver cómo podría usted darlo y que conlleve todo esto que usted tiene que poner. Buen día. La vez pasada le mencioné que vendría a visitarla para saber qué le pareció la revista que se llevó. Pues mire, la verdad me pareció que el contenido es muy práctico. De hecho, la verdad, todos nos enfrentamos a situaciones en el día a día que en ocasiones no son favorables. Y saber qué hacer me parece bueno aprenderlo. Así es, el mundo va de mal en peor. Cada vez hay más personas que sufren por culpa de los desastres naturales y de los problemas provocados por el hombre. ¿Qué pueden hacer usted y su familia para que estas cosas no les afecte demasiado? Mire, le invito a que pueda leer junto conmigo lo que dice el Evangelio de Juan. Es el capítulo 3 y el versículo 15. Si le muestro aquí en mi celular para que usted lo pueda ver, dice lo siguiente: para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pero, ¿cómo podemos creer en él, hablando de Jesús, si ni siquiera lo conocemos?
¿Y qué necesitamos para conocerlo? Bueno, permítame preguntarle, ¿cómo aprendió a leer y a escribir? En la escuela, ahí fue donde me enseñaron. Pues igual es para nosotros conocer a Jesús. Con un curso de la Biblia, nosotros nos ofrecemos para dar ese curso. ¿Le interesaría tomarlo? Pues no lo sé. Quizás no tenga suficiente tiempo. La comprendo. ¿Me permitiría mostrarle un video de cómo son nuestros cursos bíblicos? Claro. Mire, el video es este. Oiga, ¿qué le pareció? Pues me pareció muy bien. Creo que tiene recursos didácticos muy buenos para aprender. Claro, el curso es gratuito y tratamos de acomodarnos al horario que proponga. Créame, no se arrepentirá de aprender dichos de vida eterna que tiene Dios para nosotros. Bueno, voy a pensarlo y cuando pase de nuevo le menciono cuál es mi opinión acerca de tomar este estudio. Pues mire, ahí tenemos entonces esta segunda parte de Haga Revisitas, la predicación informal. Y bueno, pues esperemos que pueda ayudarle para que usted le tome como base. Puede componerlo, puede adaptarlo, puede tener la introducción, la conclusión o lo de en medio, o tomarlo todo como usted lo desee, pero el asunto es que si le toca esta parte, pues al menos tenga la idea de cómo puede presentarlo. Ahora mire, vamos a ver el tercero. El tercero es el siguiente: haga discípulos, y es predicación pública. Ofrézcale a la persona un curso de la Biblia y muéstrele cómo son nuestras clases. Está trabajando en una obra de amor en la lección 10 y el punto 3, que es: dirige el curso bíblico a la hora y en el lugar que le convenga a su estudiante. Esto puede haciéndolo cuando venga la persona haciéndole las siguientes preguntas. Mire, ¿prefiere él algún día o alguna hora en especial? ¿Dónde se sentirá más cómodo? ¿En su trabajo, en su casa o en un lugar público? Siempre que sea posible, adapte su horario al de su estudiante. Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos dar esta parte. Puede tomar la publicación que quiera, son gratis. ¿Cuál le interesa? Mire, me llamó la atención el título de esta revista: ¿Cómo hacerle frente a un mundo en crisis? La verdad, todos nos enfrentamos a situaciones en el día a día que en ocasiones no son favorables, y saber qué hacer me parece bueno aprenderlo. Así es, pero ¿sabía que las cosas, mientras más avanzan en el tiempo, se van a poner peor? Mire, en la Biblia menciona esto en la carta a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Aquí lo tengo en mi Biblia, lo podemos leer juntos. Mire, dice lo siguiente: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Pero, ¿qué debemos hacer para soportar ese tiempo? Pues yo creo que sería acercándonos más a Dios. Así es. Ahora permítame preguntarle, ¿cómo aprendió a leer y a escribir? Pues en la escuela me enseñaron. Pues igual es para acercarnos a Dios, con un curso de la Biblia. Nosotros le ofrecemos ese curso. El curso es gratis y en la medida de lo posible nos acomodamos a su horario y lugar, es decir, en su casa, en la hora de su descanso en el trabajo o después de que termine su jornada laboral. Pues yo descanso el día sábado. Puede ir como a las 11 de la mañana. Ok, pues entonces déjeme anotarlo. Pues ahí tenemos, mis queridos hermanos, en esta ocasión las 3 asignaciones que se van a presentar
en esta semana del 28 de abril al 4 de mayo. Esperemos que esto le sirva de base a usted para que pueda presentar sus asignaciones y que le ayuden, ¿verdad? Para que ya tenga una idea más clara de cómo presentarlo. Pues bueno, es momento de que nosotros pasemos a la siguiente sección de nuestra vida cristiana y le invito a que vayamos a ver los siguientes videos. ¿Qué tal, queridos hermanos? Pues en esta ocasión estamos en nuestra vida cristiana. Tenemos el siguiente tema, que es que su lengua no destruya la paz. Es un análisis con el auditorio, así es que vamos a hacer una serie de preguntas y por supuesto vamos a ver un video el cual nos va a ayudar mucho con relación a todo el tema que tenemos en esta semana, de utilizar bien las palabras, de utilizar bien la lengua. Ya hemos visto desde Tesoros de la Biblia en el discurso No lo diga, ya vimos también en Perlas Escondidas, el capítulo 11 de Proverbios, que habla exactamente de diversos versículos que hablan sobre lo mismo, de cuidar lo que decimos. Y por supuesto, en esta parte vamos a tener el cuidado necesario de utilizar la lengua de la manera correcta. Mire, la realidad, como dice Santiago 3:8, es que todos somos imperfectos y a veces decimos cosas que no debemos. Mire, la imperfección no se nos va a quitar, así es que vamos a seguir cometiendo errores. Pero mire, tome en cuenta esto que dice el párrafo. Tener en cuenta los errores que más cometemos al comunicarnos nos ayudará a no decir tantas cosas de las que tengamos que arrepentirnos después. Es decir, todo mundo, cuando cometemos un error, sabemos el error que cometimos, ya sea porque no nos digan o porque nosotros seamos muy francos y digamos, bueno, sí, dije eso y era un error. ¿No le ha pasado a usted? ¿Cuántas veces ha meditado y dice, no debía haber dicho eso? Es decir, sí nos damos cuenta, pero en ocasiones también no nos dicen. Por eso es que cuando alguien nos dice los errores que cometemos, cuando los cometemos, eso tendría que hacer que no los repitamos, porque ya sabemos que es un error. Por ejemplo, estas son algunas maneras de hablar que podrían, y note el punto, podrían destruir la paz de la congregación. El primer punto, mire, presumir de lo que no debemos. Alabarnos a nosotros mismos puede provocar rivalidades y envidias entre los hermanos. Mire, parece que no tiene nada de malo hablar de los logros que nosotros tenemos, porque al final de cuentas es algo que es una verdad. Pero mire, sería mejor que esas verdades que son buenas para usted se quedaran en usted, o que otros la alaben, pero no usted mismo, porque cuando eso sucede, hay rivalidad y envidia entre los hermanos. Recuerde esto, al igual que usted es imperfecto, nuestros hermanos también lo son. Y lo que usted considera que es algo no malo, porque no está diciendo una mentira, puede ser que para otro hermano eso le cause un problema. Usted diría quizás, bueno, ese es su problema, pero no es así entre los hermanos. Por eso el Proverbios 27:2 hace referencia a lo siguiente: que te alabe otro, no tu propia boca, que lo haga otro, no tus propios labios. Pues entonces, hermanos, hay que ponerlo en práctica para que nosotros lo hagamos de acuerdo a este principio bíblico. Ahora bien, la falta de honradez no es solo decir mentiras descaradas. O sea,
hay falta de honradez cuando alguien miente descaradamente, pero no solamente así hay falta de honradez. También es hablar de tal manera que otros lleguen a conclusiones equivocadas. ¿Sí nota el punto? Es decir, a veces hasta uno le pone más de la cosecha y entonces pues los demás llegan a conclusiones equivocadas. Claro que en los demás debería de caber juicio, ¿no? De no creer lo que alguien le está diciendo, o al menos comprobarlo. Puede ser que alguien sea alguien que usted diga, no, pero esta persona no miente. Bueno, pues déjeme decirle que todos somos imperfectos, así es que en algún momento podemos caer en eso. Por eso, la falta de honradez es decir cosas para que otros lleguen a conclusiones equivocadas. Es decir, usted diga de más y sea mentira. Un simple comentario deshonesto puede acabar con la confianza y manchar nuestra reputación. Mire qué importante es esto. Por eso el libro de Eclesiastés 10:1 dice lo siguiente: así como las moscas muertas hacen que el aceite del perfumista se corrompa y huela mal, un poco de tontedad pesa más que la sabiduría y la gloria. Y esto es cierto. Puede ser que de la deshonra, de la mentira que nosotros digamos de alguien, pues echa a perder todo. Porque a lo mejor usted es como un bello perfume que con sus palabras ha hecho el bien a los demás. Pero en un arrebato de error o de cólera o enojo por algo que usted escuchó, puede ser que se eche a perder y huela mal. Qué interesante parte de la Biblia, ¿verdad? También el chisme no es algo correcto. El chisme implica esparcir rumores sobre otras personas, distorsionando la realidad o revelando asuntos privados. Pueden provocar peleas y causar divisiones. Así es que mire, si esto es algo que a usted no le incumbe, no ande divulgando cosas, porque un chisme puede venir acarreado de cosas mentirosas. ¿Quiere ver lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 13? Bueno, esta menciona lo siguiente: al mismo tiempo también se acostumbran a no hacer nada y a ir de una casa a otra. Sí, no solo a no hacer nada, sino también a ser chismosas y a meterse en asuntos ajenos, hablando cosas que no deben. Así es que mire, mejor hable de las cosas de Jehová, mejor hable de las experiencias que tuvo en el servicio del campo, mejor alabe a alguien por algo bueno que hizo. Hay muchas cosas de las que podemos hablar y que no tienen que ver nada con el chisme. Bueno, ahora mire, vamos a pasar al siguiente punto: hablar con ira. Se trata de dar rienda suelta a nuestras emociones contra alguien que nos ha hecho sentir mal. Si hablamos así, podemos hacerle mucho daño a otras personas. Y mire qué interesante es esto, porque efectivamente, cuando una persona está enojada o tiene enojo o ira contra alguien, ese es el momento en donde debemos de ser más serenos, porque la ira y el enojo sacan lo peor de una persona y después nos podemos arrepentir. Qué importante entonces es entender lo que dice Efesios 4:26. Cuando se enojen, note el punto, no pequen. No dejen que se ponga el sol estando todavía enojados. ¿Cuántas veces una persona hace enojar a otra? Y dice ahí, no pequen. No dejen que se ponga el sol. Tienen que poner y arreglar los asuntos de inmediato.
¿Cuánto tiempo ha pasado cuando alguien quiere arreglar el asunto con alguien? A veces es triste decirlo, pero nunca se arreglan las cosas, o pasan meses, incluso años, y el asunto no se arregla. Qué pena, ¿verdad? Porque efectivamente lo que la Biblia dice es que no se ponga el sol estando en estado provocado. Ahora bien, mire, se va a ver el video con estas hermanas, las cuales, de acuerdo a lo que acabamos de ver en estas definiciones que se dieron, en estos conceptos que se dieron, se va a notar cómo eso ocurre en una congregación, pero cómo la madurez puede ayudarnos a arreglar los asuntos. Ahora bien, después de ver el video, se va a hacer la siguiente pregunta. Puesto que la paz de la congregación se puede perder fácilmente, ¿qué lecciones aprendemos de este video sobre nuestra forma de hablar? Mire, aquí hay varias lecciones que podemos ver. Número 1. No permitamos que en nuestro corazón se cultive la envidia, ya que en el caso de Emily, decía que Clara se creía Miss Universo, lo cual no era así porque Clara solo estaba vendiendo sus productos. Bueno, recuerde lo que dijimos, que cuando alguien se alaba a sí mismo, pues entonces eso puede provocar la ira de alguien que también está mal. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Así es que efectivamente puede ser que la primera persona no haya dicho una mentira, pero eso despertó el celo y el enojo en alguien que en su corazón algo estaba mal. Así es que efectivamente hay que tener cuidado con esto. Número 2. Al hablar, no seamos falsos de honradez. Emily, cuando estaba platicando con su esposo, lo va a ver usted en el video, dijo que Celia había dicho que hablara con Clara para que tuviera más cuidado para que no la malinterpretara y que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Y eso no fue lo que dijo Celia. Emily no estaba diciendo una mentira descarada, pero no estaba diciendo toda la verdad. Por lo tanto, evitemos ese tipo de habla, ya que podemos perjudicar la reputación de otros. Imagínese que alguien dice algo y es algo que usted quiere atacar. Bueno, eso en los términos correctos, en la manera adecuada, pudiera resultar propio. Pero si usted le pone de su cosecha y es una mentira lo que usted está expresando de lo que se dijo, está faltando a la honradez. Así es que si el asunto pudiera arreglarse más fácilmente diciendo la verdad, pues ahora esto ya se perjudicó. Ahora bien, mire, vamos al punto 3. No esparcir chismes. El Eno Jake, al hablar con otros hermanos, estaba diciendo que Clara era precursora. ¿Y qué clase de ejemplo estaba dando al decir en sus videos: miren mi ropa, mi pelo, mi maquillaje? Y que incluso Celia decía lo mismo. Jake estaba esparciendo rumores sobre Clara, y esto estaba manchando la reputación de Clara. Por lo tanto, evitemos esparcir chismes sobre los demás. Si usted ve el video dice una expresión que en muchas congregaciones se dice: y eso que es nombrado.
y eso que es precursora, y eso que es anciano, y eso que es ministerial, y eso que es la esposa del anciano, y todo lo que sigue habiendo. Cuando en realidad era un chisme. Estaban faltando a la verdad y estaban manchando la reputación de la persona. Por lo tanto, hay que evitar los chismes. Número 4. Todo esto usted lo puede comentar. Yo le diría comente solamente uno para que le dé oportunidad a otro hermano a que comente otro de los puntos. Número 4. Evitemos hacer comentarios negativos sobre los demás, ya que no nos gustaría que nos hicieran lo mismo. Eso dijo el hermano Alan. Y así es, ¿verdad? A veces hablar de los demás, usted se desahoga. Pero ¿qué pasaría si usted se entera que los demás hablan mal de usted? Quizás ya no le gustaría, ¿verdad? Por lo tanto, hay que ser sabios al momento de pensar en estas cuestiones de comentarios negativos. Mejor guárdeselos para usted. Número 5. No hablar cuando estamos enojados porque podemos herir a los demás. Y vaya que estoy cierto. Eso fue lo que pasó con Clara, pues ella estaba molesta que gritoneó a Emily y a Celia. Le dijo que estaba solo y no tenía nada mejor que hacer que hablar mal de ella. Así que evitemos la furia y las palabras hirientes. Mire, en el contexto del video, eso fue lo que ocurrió. Clara le dijo a Emily, y si usted va a ver el video, va a ver que es una hermana pues madura, la cual no estaba casada. Y cuando alguien está enojado, puede ver que esas características que en algún aspecto de la organización pueden ser favorables, una persona enojada puede sacar de eso mismo algo súper negativo. Cuando le dice que ella estaba sola. Yo no sé si alguna vez usted le han dicho algo así y usted cumple con esas características, pero si así lo hace, lo que le da a entender es que por eso está sola, porque es mala, porque es chismosa. Y eso hiere a una persona que tiene estas características. Pero no tan solo eso, le dice es que está sola y no tenía nada mejor que hacer que hablar mal de ella. Cuando en realidad Emily lo que hizo fue calmar el asunto, tratar de arreglar las cosas con las dos personas que tenían el problema. Así es que mientras estemos enojados es mejor que evitemos la furia y palabras hirientes. Mire qué interesante entonces es el video. Va a estar muy interesante y créanmelo que nos va a ayudar en demasía. Claro, si usted puede verlo todo, porque es una fracción lo que vamos a ver, verá que hay mucha enseñanza en este video. Busque la paz y vaya tras ella. Muy bien, pues ahora nada más nos queda el estudio bíblico de congregación. Vamos a verlo. ¿Qué tal, queridos hermanos? En esta ocasión estamos en el estudio del libro de congregación. Ya estamos en los últimos versículos del 14 al 21 para terminar este capítulo Apelo a César. Va a estar muy interesante cómo es que vamos a concluir el estudio de cómo Pablo sentó las bases para defender legalmente las buenas nuevas del reino. Bueno, pues vamos a pasar a la lectura de los párrafos 14 y 15. Luego, Pablo le explicó a Agripa lo mucho que cambió su vida. No desobedecí la visión celestial, sino que fui primero a los de Damasco, luego a los de Jerusalén.
así como por todo el país de Judea y también a las naciones, y les llevé el mensaje de que se arrepintieran y volvieran a Dios, realizando obras que demostraran su arrepentimiento. Ahora ya llevo años cumpliendo la misión que Jesús le había dado cuando se le apareció aquella vez. ¿Qué fruto había dado su predicación? Los que aceptaron el mensaje se arrepintieron, dejaron de hacer cosas malas y empezaron a hacer la voluntad de Dios. Gracias a eso, llegaron a ser gente de bien, ciudadanos ejemplares que promovían el orden y el respeto a la ley. Pero sus enemigos le daban igual que su predicación le beneficiara a la gente. De hecho, Pablo dijo: por eso los judíos me agarraron en el templo y trataron de matarme. Sin embargo, gracias a la ayuda de Dios, sigo hasta este día dando testimonio tanto a grandes como a pequeños. Ahora bien, mire, vamos a ver la pregunta con relación a estos dos párrafos, 14 y 15. ¿Qué dijo Pablo sobre los cambios que había hecho en su vida? Bueno, mire, dentro de lo que él ya había explicado, mencionó que él llevó el mensaje de Dios de que se arrepintieran y volvieran a Dios realizando obras que demostraran su arrepentimiento. Esto es algo muy interesante porque efectivamente Pablo fue lo que hizo primero. Antes de enseñarlo a las personas, él primero lo hizo. Y de hecho él esperaba que los que aceptaran el mensaje se arrepintieran, dejaran de hacer cosas malas y empezaran a hacer la voluntad de Dios. De hecho, él menciona que las personas que llegaron a escuchar el mensaje del reino llegaron a ser gente de bien, ciudadanos ejemplares que promovían el orden y el respeto. Bueno, esa es la respuesta de estos dos párrafos. Y esto es algo muy interesante que podemos aprender porque efectivamente, pues nosotros también somos personas de bien. Y es importante o interesante saber que en realidad las personas a veces no aprecian el hecho de que una persona cambie, porque en realidad la sociedad de por sí es muy complicada, tiene todas sus limitantes, y el hecho de que alguien llegue a cambiar para bien debería de ser al menos no interrumpir eso, porque son ciudadanos que promueven el orden y la ley. Ahora bien, vamos a ver lo que dice el párrafo 16. ¿Cómo podemos imitar a Pablo al hablar de nuestras creencias ante las autoridades? Bueno, los cristianos debemos estar siempre listos para presentar una defensa de nuestra fe. Es bueno que recordemos la forma en que Pablo habló ante Agripa y Festo cuando hablemos de nuestras creencias ante jueces y otras autoridades. Si les explicamos que la Biblia nos ha ayudado a ser mejores personas y que también ayuda a quienes nos han escuchado o a quienes nos escuchan, tal vez lleguen a tener una opinión más positiva de nosotros. Dice la pregunta del párrafo 16, ¿cómo podemos imitar a Pablo al hablar de nuestras creencias ante las autoridades? Bueno, efectivamente eso es algo importante e interesante. Si les explicamos, esta es la respuesta del párrafo 16, si les explicamos que la Biblia nos ha ayudado a ser mejores personas y que también ayuda a quienes nos escuchan, tal vez lleguen a tener una opinión más positiva de nosotros. Y así es, mire, la verdad no necesitan explicárselo porque la obra de los testigos de Jehová es muy conocida alrededor del mundo. Sin embargo, si hay que estar ante la autoridad, hay que explicar que lo que nosotros enseñamos a las personas las hacen mejores personas. E igual con nosotros. Muy bien, bueno, pues usted puede ver el subrayado en la pantalla, esa es la respuesta, aún con todo ello yo estoy haciendo referencia a lo que es la respuesta. Pues vamos al subtítulo, ¿me convencerías de hacerme cristiano?
Esto basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 24 al 32. Vamos a leer el párrafo 17. Los argumentos tan convincentes de Pablo no dejaron indiferentes a esos dos gobernantes. Veamos lo que pasó. Mientras Pablo decía estas cosas en su defensa, Festo gritó: «Te estás volviendo loco, Pablo. Tanto estudiar te está haciendo perder la cabeza». Hoy día muchas personas reaccionan de manera parecida. Se escandalizan y piensan que quienes enseñamos lo que la Biblia realmente dice somos unos fanáticos. Además, a la mayoría de la gente culta de este mundo le cuesta mucho aceptar las enseñanzas cristianas de la resurrección. Ahora bien, mire, vamos a hacer la pregunta de este párrafo 17. ¿Cómo reaccionó Festo a los argumentos de Pablo y cómo reaccionan hoy también muchas personas? Mire, lo que usted está viendo subrayado de verde y anaranjado hace referencia a esto, que es la respuesta de este párrafo 17. En primera, Festo gritó: «Te estás volviendo loco, Pablo, y de tanto estudiar te está haciendo perder la cabeza». Y mire que esto es cierto. Hoy en día muchas personas se escandalizan y piensan que quienes enseñamos la Biblia realmente somos unos fanáticos. Además, a la mayoría de la gente culta de este mundo le cuesta mucho aceptar la enseñanza cristiana de la resurrección. Fíjese, a muchas personas le cuesta trabajo creer lo que la Biblia dice. No les cuesta trabajo que alguien de su preferencia se los diga. Por ejemplo, puede haber gente culta que cuando uno les menciona esto no les agrada, pero si ellos son de otro tipo de religión y se lo dicen, lo aceptan. En realidad ellos no, desde este punto de vista, a lo mejor ni siquiera es lo que la Biblia dice, porque ni la leen, y los que la leen, pues pueden tener su punto de vista de ello. Pero en realidad es por las personas que les llevan el mensaje. Y si aún el mensaje que se les lleva es algo que no aceptarían, pues es lo que dice la Biblia. En realidad nosotros no decimos algo que no sea lo que la Biblia enseña. Y esto de la resurrección, que muchos no la aceptan, pues es, digamos que dándoles el derecho a la razón. En realidad no aceptan la resurrección, pero sí aceptan que la persona cuando muere va al cielo. Es algo ilógico. O algunos, pues algunos científicos más dedicados a lo mejor ni acepten ninguna de las dos cosas. Pero está claro que incluso ellos mismos enseñan que la materia no se destruye por completo. Así es que en realidad no aceptan lo que no quieren aceptar simplemente por capricho. En realidad está muy claro, a pesar de todas estas cuestiones de argumentos, que la Biblia lo que dice es la verdad. Y es muy sencillo. Es enseñanza acerca de Jesús y lo que Jehová nos enseña a nosotros. Así es que, como dice la Biblia en Hebreos, esto es una cuestión de fe, ¿verdad? Y bueno, pues quien no la tenga nunca lo va a aceptar. Ahora mire, vamos a pasar al párrafo 18 y el texto menciona lo siguiente. ¿Qué le respondió Pablo al gobernador? «No estoy volviéndome loco, excelentísimo Festo. Estoy diciendo palabras verdaderas y con sentido. Sé que el rey al que le estoy hablando con tanta franqueza está bien enterado de todo esto». Entonces le dijo el rey Agripa: «¿Crees lo que dicen los profetas? Yo sé que tú lo crees». Y el rey le respondió: «En poco tiempo me convencerías de hacerme cristiano». No sabemos si lo dijo en serio o no, pero está claro que el testimonio de Pablo lo dejó pensando. Ahora bien, mire, vamos a hacer la pregunta de este párrafo 18. ¿Qué respuesta le dio Pablo a Festo y qué dijo Agripa después? Mire, lo que le dijo como respuesta a Pablo fue esto: «No estoy volviéndome loco, excelentísimo Festo». Y entonces le dijo al rey Agripa: «¿Crees lo que dicen los profetas?».
Yo sé que tú lo crees. Fíjese, el apóstol Pablo sabía el pensamiento de esta persona. Y entonces el rey le respondió: en poco tiempo me convencerías a hacerme cristiano. Así que mire qué excelente testimonio, y cómo es que efectivamente, pues cada uno tenía su punto de vista, pero está claro que Pablo hizo una defensa correcta. Ahora bien, mire, vamos a lo que es el párrafo 19. A continuación, los dos gobernantes se pusieron de pie y así le dieron a entender a los presentes que la audiencia había concluido. Al ir saliendo, se decían unos a otros: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la prisión. Y Agripa le dijo a Festo: este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Los dos llegaron a la conclusión de que Pablo era inocente. De ahora en adelante, tal vez vería a los cristianos con otros ojos y los tratarían mejor. Ahora bien, la pregunta de este párrafo 19 refiere esto: ¿a qué conclusión llegaron Festo y Agripa en el caso de Pablo? Bueno, se decían unos a otros que Pablo era un hombre que no había hecho nada que merezca la muerte o la prisión. De hecho, Agripa le dijo a Festo que Pablo podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. De hecho, los dos llegaron a la conclusión de que Pablo era inocente. De ahora en adelante, y esto ayudó mucho, porque al escuchar a Pablo, que era el que llevaba el mensaje, pero había muchos cristianos que hacían exactamente lo de Pablo, predicar a las naciones. Entonces dice que de ahora en adelante tal vez verían a los cristianos con otros ojos y los tratarían mejor, porque en realidad Pablo ya había expuesto el mensaje acerca de Cristo. Ahora bien, vamos a pasar a la lectura del párrafo 20. Al parecer, ninguno de estos poderosos gobernantes se hizo cristiano. Entonces, ¿valió la pena todo el testimonio que le dio Pablo? Sí, gracias a que habló ante reyes y gobernadores de Judea, las buenas noticias llegaron a sectores del gobierno romano, a los que de otra manera quizás nunca habrían llegado. Además, sus hermanos en la fe se sintieron animados al saber todo lo que vivió y la fidelidad con que aguantó las pruebas. Pregunta del párrafo 20. ¿Por qué valió la pena el testimonio que les dio Pablo a aquellos gobernadores o gobernantes? Dice la respuesta, la está viendo usted subrayada en amarillo, lo siguiente: gracias a que Pablo, ante reyes y gobernadores de Judea, dio el testimonio, dio buenas noticias, con la predicación se pudo llegar a sectores del gobierno romano, a los que de otra manera quizás nunca habrían llegado. Además, sus hermanos en la fe se sintieron animados al saber todo lo que vivió y la fidelidad con que aguantó las pruebas. Pues sí, sí hubo un efecto positivo. Ahora bien, vamos a ver el último párrafo, es el 21. ¿Y qué puede decirse de nosotros hoy? Si seguimos predicando, pese a las pruebas y a la oposición, también valdrá la pena. Quizás podamos dar testimonio a autoridades de otra manera, tal vez, como tal vez nunca podríamos, o ellos tal vez nunca podrían escuchar el mensaje. Y puede que nuestra fidelidad y aguante anime a muchos cristianos a ser todavía más valientes y seguir dando un testimonio completo del reino de Dios. Muy bien, la pregunta dice: ¿por qué vale la pena que sigamos predicando pese a las pruebas y a la oposición? Bueno, porque la realidad es que quizás podamos dar testimonio a autoridades que de otra manera tal vez nunca podrían escuchar este mensaje. Normalmente las autoridades siempre están ocupadas, así es que cuando se tiene la oportunidad de darles el mensaje, eso sería bueno, porque en muchas ocasiones parte de las personas con las que trabajan con estas autoridades son probablemente las que no quieren saber acerca de Dios, pero las autoridades pueden tener un punto de vista diferente. Así es que efectivamente eso puede ayudar a que el mensaje sea escuchado
por personas que tengan buen juicio en relación con esto. Y puede que nuestra fidelidad y aguante anime a muchos cristianos a ser todavía más valientes y seguir dando testimonio completo del reino de Dios. Es decir, ahora el otro efecto, aparte de que los gobernadores o los gobernantes pueden tener un efecto positivo, también se tiene una situación positiva con los hermanos en la congregación al ver cómo es que las personas que pasan por situaciones complicadas las libran. Entonces ellos pueden tener fe y ser más valientes al momento de predicar las buenas nuevas, así como lo hizo el apóstol Pablo. Pues mire qué interesante capítulo, qué interesante información y cómo es que todos podemos defendernos de las situaciones que tengamos ante las distintas autoridades cuando tengamos que hablar. Sin lugar a dudas, todos tenemos la capacidad de hablar ante unas autoridades y que ellos nos escuchen. Pero aparte de esto, siempre recuerde, como se le dijo al apóstol Pablo, que él iba a hablar lo que en su momento el Espíritu Santo le daría. Así es que no hay que preocuparse por lo que uno tenga que decir. En ese momento Jehová nos puede ayudar dándonos su Espíritu y haciéndonos recordar la lógica que tiene el mensaje y el bien que ha hecho a la gente el que las personas aprendan acerca de Dios y de Jesucristo. Sin lugar a duda, esta es una verdad que incluso temas de la Biblia se utilizan con personas que tienen problemas de adicción como el alcohol o las drogas. E incluso en lugares en donde se enseña derecho también se habla acerca de la Biblia. Entonces, mire, es algo muy interesante, pero tiene uno que tener el argumento necesario para decirles lo bien que ha hecho a la sociedad, tanto así que el estudio de la Biblia ha ayudado a muchas personas a recuperarse en mucho sentido. Y si la Biblia fuera mentira, pues no se enseñaría en los primeros semestres de la licenciatura en Derecho, ¿no? En donde efectivamente el derecho romano y parte de las leyes que están en la Biblia, pues fueron el antecedente de las leyes que se enseñan en la actualidad. Así es que si la Biblia está mal, bueno, pues entonces se están enseñando a muchas personas cosas malas, ¿verdad? Y es claro que no es así. Las autoridades reconocerían, y créanmelo, reconocen que las personas que estudian la Biblia se hacen mejores personas. Pues qué interesante estudio vamos a ver en esta semana de la semana del 28 de abril al 4 de mayo. Pues esperemos que le ayude para que usted pueda comentar en las reuniones. O si no puede ir a la reunión, vea qué fue lo que se dio en esta parte del estudio bíblico de congregación. Le deseo que tenga una buena tarde.